Bienvenidos, mi querida comunidad. Esta noche descubrirán el oscuro secreto de dormir frente al espejo. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría pasar si cierras los ojos frente a tu propio reflejo? Mantén los ojos abiertos, porque lo que está frente a ti podría convertirse en tu peor pesadilla. Mi nombre es Rojar y esto es Pesadillas con 5 Luquitas. Antes de comenzar, saludos especiales para todos nuestros seguidores, en especial para Joy Pinedo, Shirley, Kevin, Lili Rodríguez 927, José Raúl 34, Luis Vaquero 2292. La historia de esta noche es El espejo de la medianoche. En una pequeña ciudad donde las calles solían ser tranquilas y las casas estaban rodeadas de leyendas oscuras, vivía un hombre llamado Tomás. Tomás acababa de mudarse a una antigua casa que le habían heredado de un tío lejano. Aunque la casa tenía un aire inquietante, Tomás estaba emocionado por vivir en un lugar con tanto carácter e historia. Entre los objetos que había heredado, encontró un viejo espejo de marco dorado, cubierto con una manta polvorienta. El espejo era impresionante, con una superficie que reflejaba de forma peculiar, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Decidió colocarlo frente a su cama, pensando que añadiría un toque elegante a su nuevo hogar. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas, pero pronto Tomás comenzó a experimentar sucesos extraños. Se despertaba en medio de la noche sintiendo una presencia en la habitación. Miraba hacia el espejo y notaba que su reflejo no siempre coincidía con la realidad. A veces veía movimientos en el espejo que no estaban presentes en la habitación. Sombras se movían por la superficie del espejo, aunque Tomás estaba solo. Una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Tomás se despertó con un estremecimiento. El espejo parecía brillar con una luz propia y las sombras en su reflejo eran más densas y oscuras. Los susurros comenzaron, apenas audibles al principio, pero luego más claros y distintos. Eran susurros que decían su nombre de manera repetitiva, con una voz que parecía arrastrarse y resonar en los rincones más oscuros de su mente. Tomás trató de ignorar los susurros, pero se volvieron cada vez más insistentes. Decían cosas horribles, como si alguien conociera sus miedos más profundos y secretos oscuros. En una de las noches más perturbadoras, el espejo mostró una figura extraña, una sombra con rasgos distorsionados que parecían estar atrapados en el reflejo. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural y su mirada parecía penetrar directamente en el alma de Tomás. Desesperado, Tomás decidió cubrir el espejo con una sábana, pero la sábana parecía moverse y ajustarse como si intentaran liberarse. Los susurros se convirtieron en gritos agónicos y las sombras en el espejo se volvieron cada vez más amenazantes. Las noches se volvieron cada vez más aterradoras y Tomás no podía dormir, temeroso de lo que podría suceder mientras cerraba los ojos. Una noche, Tomás decidió enfrentar su miedo. Se quedó despierto hasta la medianoche, esperando descubrir la fuente de los susurros y las sombras. Cuando el reloj marcó la medianoche, el espejo comenzó a brillar con una luz fría y fantasmal.
La figura en el reflejo se hizo más clara y los susurros se convirtieron en una cacofonía de voces que repetían su nombre en un tono desesperado. De repente, Tomás sintió un frío helado envolviendo su cuerpo. Miró el espejo y vio su propio reflejo distorsionado con una expresión de terror y agonía. La figura en el espejo extendió una mano hacia él como si intentara salir del espejo. Tomás sintió una presión opresiva en su pecho, como si una fuerza invisible estuviera tratando de arrastrarlo hacia el reflejo. Los susurros se transformaron en gritos desgarradores y las sombras en el espejo parecían cobrar vida, moviéndose con una violencia frenética. Desesperado, Tomás intentó alejarse del espejo, pero sus pies estaban pegados al suelo. La figura en el reflejo parecía estirarse hacia él con una expresión de dolor y desesperación que reflejaba sus peores temores. La atmósfera en la habitación se volvió densa y asfixiante, y Tomás sentía que la presencia del espejo estaba tratando de atraparlo en un mundo oscuro. De repente, el reloj de la pared emitió un sonido agudo marcando la hora exacta de la medianoche. El espejo estalló en una lluvia de cristales y la figura en el reflejo desapareció, dejando solo fragmentos de vidrio y un eco de gritos que resonaban en la habitación. Tomás cayó al suelo temblando y jadeando mientras el silencio volvía a llenar el espacio. Aunque el espejo se había destruido, Tomás nunca pudo liberarse del terror que había experimentado. A partir de esa noche vivió con la constante sensación de ser observado y los susurros continuaron persiguiéndolo en sus sueños. A menudo despertaba en medio de la noche, convencido de que el espejo aún estaba allí, acechando en la oscuridad. Finalmente, Tomás decidió abandonar la casa y mudarse a otro lugar, pero el miedo que había experimentado nunca lo dejó. Se convirtió en una advertencia viva para los demás. Nunca duermas frente a un espejo, especialmente en la medianoche, porque lo que reflejan los espejos puede ser más aterrador de lo que uno puede imaginar. Desde entonces la casa de Tomás quedó desierta y la gente del pueblo contaba la historia del espejo y de cómo en la medianoche las sombras y susurros podían salir de la superficie de los espejos para atormentar a aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Ahora dime, si tienes un espejo en tu habitación, tal vez deberías cubrirlo antes de dormir. Lo que acecha en el reflejo podría estar esperándote. Hasta la próxima, si logras despertar.